Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, doctor, a usted por acompañarnos. Sé que en pocos minutos vamos a estar con ustedes, pero queremos despejar la primera interrogante, y es que ya se encuentra la variante Delta en nuestro país. ¿Cómo reaccionar ante esta situación que estamos viviendo? Vamos a reaccionar de la misma manera, reforzando la importancia de la vacunación. Como dice un colega mío, yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que esta variante estaba en el Ecuador hace muchos meses. Esto se descubrió en octubre en la India y está en Europa desde marzo. Vivimos en un mundo globalizado y estoy seguro que esta variante ya estaba circulando y la estamos viendo, pero no siempre tenemos la capacidad de probar que estamos lidiando contra la variante Delta. Esto solo refuerza que las vacunas funcionan y que debemos de intentar convencer a la gente de que eso es la única forma de salir de este problema. El 95.5% de personas en Estados Unidos fallecieron por COVID producto de no colocarse la vacuna. Doctor, ¿nos puede explicar qué significa la variante Delta, y en qué cambia el virus? ¿Cómo varía en nuestro cuerpo? Correcto. Explico lo que acabas de decir. Efectivamente, hoy por hoy en Estados Unidos, el 99.5% de los pacientes que mueren por COVID con la variante Delta o la variante que sea, eran no vacunados. Entonces, la gran mayoría de los que fallecen son porque no están vacunados. Estar vacunado y acabar hospitalizado es extremadamente raro. Las variantes ocurren porque el virus se está multiplicando y está buscando evadir el sistema inmune de una persona, está buscando prevalecer y lograr causar infección. Entonces, en los lugares que hay mucha multiplicación del virus, que hay muchos casos, como ocurrió en la India en el mes de octubre, noviembre y diciembre, se generan virus que van cambiando, van mutando, cambian su forma. Y, por ejemplo, en el caso de la variante Delta, tienen una facilidad mucho más alta de causar infección, de entrar al paciente. Entonces, mucho más transmisible. Además, se considera que probablemente tiene un cuadro clínico un poquito más grave. Y si hay más casos, obviamente va a haber más hospitalizaciones. Si se satura el sistema de salud pública en el país, comienzan a haber más casos graves, más casos en terapia intensiva y sube la mortalidad. Doctor, usted acaba de decir unas cifras y unos datos sumamente importantes, y perdón si es que suena un poco alarmista, pero yo como ecuatoriana me preocupo cuando hace 2 días la jefa de cartera del Ministerio de Salud mencionó que no teníamos una variante Delta y sin embargo ayer falleció ayer fallecieron 4 personas y una de ellas se dice que estaba vacunada. Ahora, mi interrogante es la siguiente, porque tras una campaña muy fuerte de vacunación, aún existen ciudadanos que no quieren vacunarse. Y ellos, según los expertos, los científicos, aseguran que las personas que no están vacunadas son las que originan las nuevas cepas. Es por lo que te digo, ¿no? Como te digo, yo no estoy de acuerdo con que recién estamos frente a la variante Delta. La variante Delta tiene que haber estado circulando, simplemente no lo hemos visto. Así como muchos de los pacientes que tristemente fallecen todavía en nuestros hospitales alrededor del país, algunos son por variante Delta, simplemente no los hemos identificado. Porque no es fácil hacer ese test de secuenciación genética para saber exactamente con qué variante está lidiando. El manejo es el mismo. O sea, a nivel hospitalario, como yo tengo un paciente grave, si está con la variante alfa, beta o delta o gamma o pi, el manejo es el mismo. Entonces lo que tengo que es prevenir la enfermedad, ya que no hay un tratamiento específico para esto. Efectivamente, como tú dices, en los lugares que hay mucha transmisión y mucho virus replicándose, es cuando es más fácil que el virus busque cambiar, genere estas mutaciones, cambien su estructura y sea más fácil. Entonces, mientras más haya lugares en el mundo, nichos en el mundo en que el virus se esté multiplicando, más fácil será que se sigan formando variantes. Si logramos esto, pagarlo no de manera local, sino de manera global, lograremos que no sigan emergiendo y surgiendo estas nuevas variantes. Doctor, con el antecedente que usted menciona de que la variante Delta es mucho más fácil de transmitir y de contagiarse, ¿quiénes serían las personas más propensas a contraer el virus COVID con variante Delta? En realidad todos. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel del mundo? La gente dice, bueno, se está enfermando más gente joven. Lo que está pasando es que tenemos más gente mayor vacunada. Tenemos gente mayor que se cuida quizás un poco mejor que los adultos jóvenes, que han minimizado un poco el cuadro. Porque efectivamente la gran mayoría de las veces tenemos casos más leves en casos jóvenes. Sin embargo, yo tengo pacientes menores que yo en terapia intensiva, intubados a veces. Entonces, esto no quiere jugarte el número cuando tienes una opción segura de vacunación. Esto no es una vacuna nueva. Esta vacuna venimos vacunando desde el mes de octubre del año pasado.
tenemos casi un año de experiencia, tenemos 3 billones de vacunados en el mundo. Y realmente, aunque por supuesto que va a haber efectos colaterales en un número pequeño, el beneficio es inmensamente superior al riesgo de vacunación. Enrique, perdón, doctor, voy a citar la fuente porque según la organización Our World in Data, el Ecuador es uno de los países que tiene mayor cantidad de vacunas para proveer a sus habitantes. ¿Es esto justo? ¿Con esto nos debemos de tranquilizar ante una cepa que nos está dejando casi que con los brazos arriba? A ver, meses atrás sufríamos con el desabastecimiento de vacunas, no teníamos vacunas. Había un plan que se intentó iniciar, pero no había vacunas. Ahora tenemos vacunas. Se ha implementado un gran plan que ha sido altamente efectivo. Si se asignamos lo que está pasando en el país, seguramente esta misma agencia lo tiene que haber recolectado. El Ecuador es uno de los países que está vacunando más personas por 100.000 habitantes, lo cual es extremadamente bueno. O sea, cambiamos un poquito la curva que teníamos semanas atrás y que había un poco de miedo y de temor y que no estaba la gente vacunándose. A las últimas semanas ha aumentado y hemos sobrepasado los 200.000 vacunados en el día, que para un país de 16, 17 millones de habitantes es una cifra bastante buena y nos llena de optimismo. Necesitamos que la gente colabore y confíe. Los médicos estamos vacunados, hemos vacunado a nuestras familias. ¿Qué más evidencia de confianza en este producto que ese, no? Doctor, una persona que tiene ya las 2 dosis, en el caso de que las requiera, de su vacuna puesta, ¿puede aún así contagiarse con esta nueva variante Delta y en el peor de los escenarios fallecer? Sí, nosotros debemos ser claros, ¿no? La información hay que darla tal cual como decir, ser alarmista, pero hay que ser realista. La gente tiene acceso a información y la quiere saber. Y decir que toda vacuna, que la vacuna es 100% efectiva, que no me puedo contagiar, sería falso. Hay vacunas que son un poquito más eficientes, más eficaces que otras. Pero en general lo importante es que inclusive las vacunas menos efectivas para prevenir enfermedad tienen un altísimo porcentaje de prevención de hospitalización y de muerte. No es 100%, ninguna vacuna es infalible, pero son altamente, o sea, si yo tengo una oportunidad de bajar mi riesgo de mortalidad o hospitalización un 80, un 85, un 90%, eso es muy bueno. Y tenemos que agarrarnos de eso. Estamos hablando de que si una ciudad X iba a tener 100 casos, pues ahora gracias a la vacuna voy a tener 15 casos. Y eso quiere decir que las terapias intensivas no van a estar sobresaturadas de pacientes y que el cuidado que van a recibir los pacientes va a ser mejor. Doctor, se habla mucho y la ministra de Salud ha enfatizado que se ha hecho todo lo posible para crear este cerco epidemiológico de estas personas que están contagiadas, tanto en la provincia del Guayas como en la provincia del Oro. ¿Esto es suficiente, doctor? A ver, estoy seguro que se está haciendo todo lo posible para hacer el cerco epidemiológico, pero es muy difícil, ¿no? Como tú puedes darte cuenta con un virus como este, que uno tiene la capacidad de contagio, inclusive antes de tener síntomas. Eso hace que a veces sea muy difícil cerrar el cerco. El cerco epidemiológico quiere decir que buscas esa persona, o ese caso 1, al lado de quien estuvo, y ese paciente 2 al lado de quien estuvo, para tratar de bloquear que esas personas siguen diseminando el virus. Pero no es sencillo, se está haciendo todo lo posible. Pero esto no debe ser alarma, porque como te digo, yo no creo que esto recién está en el Ecuador. Esto simplemente debe ayudarnos para reforzar la importancia de la vacunación, que es lo único que va a prevenir que a pesar de tenerla, tengamos casos leves. Pero sería un cuento de nunca acabar, porque si bien es cierto, ellos tratan por alguna manera de ser autoridad, y no quiero sonar esto como un tono de queja, sino más bien como un tono de preocupación, que tratan de acercar de alguna manera estas personas que han estado en contacto con las personas infectadas, pero ¿cómo es posible que hace 2 días nos decían que no había variantes deltas en nuestro país y ayer ya falleció una persona que se infecta de COVID-4? Personas que se infectan de COVID, doctor, ¿mueren de la noche a la mañana o tienen que tener estos días donde el virus va avanzando en su cuerpo? Correcto. No mueren de la noche a la mañana, pero el asunto aquí ha sido que no tenían evidencia de que tenían el virus todavía, pero eso no quiere decir que no estaba presente, simplemente no lo hemos podido detectar. El Ecuador no tiene la capacidad que tienen otros países del primer mundo para estar no solamente detectando el virus, sino después secuenciando genéticamente para saber qué variante es. Entonces no es fácil.
Ese es el problema. Yo no tengo duda, de, como te digo, de que esto ha estado seguramente meses circulando. El caso no es que el paciente se agravó de golpe y porrazo de una noche a la otra. Este paciente tiene que haber sido alguien que estaba evolucionando a lo largo de, como ocurre con todos los pacientes, entre 7 y 14 días, que acabó en terapia intensiva y luego desgraciadamente falleció. Y no sé los detalles, ¿no? Hay pacientes que a veces tienen comorbilidades, tienen enfermedades de costo, que hacen que su cuadro sea más severo. Quizás no, quizás le jugó el número, porque sí va a haber casos que a pesar de estar vacunados pueden fallecer. Doctor, tenemos una claqueta con información para poder diferenciar cuándo es variante Delta y cuándo no. Y luego de leer esa información quisiera que me responda la siguiente pregunta en cuanto a la vacunación. ¿Hay diferencias entre una y otra vacuna que me pueda cubrir más y me pueda evitar este tipo de variante Delta? Eso me lo responde luego de leer esta claqueta con los síntomas. Tenemos COVID Sí, estos son síntomas. síntomas. Las personas con COVID-19... Estos son síntomas, perdón. Dale, doctor. Doctor, prosiga, por favor. Perdón, te decía, estos son síntomas generales de COVID. Tratar de diferenciar qué variante está sufriendo mi paciente basado en síntomas es imposible. O sea que no debemos de diseminar esa información que sí he escuchado, sino que los síntomas son muy similares. Puede ser que sea un poco más agresivo el cuadro, el paciente se deteriore de manera más rápida, pero los síntomas son muy similares. Clínicamente es imposible para alguien distinguir entre el COVID con variante original, con variante alfa, variante beta o delta o lo que sea, es imposible. Estos son los síntomas más comunes, que generalmente empezamos con cuadros generales de malestar, de fiebre, luego síntomas respiratorios, las molestias musculares, las molestias articulares, y luego que progresan a veces hasta síntomas digestivos, que no son tan comunes, pero a veces en pacientes más jóvenes, sobre todo, veo la presentación esta con náuseas, con vómitos y con diarrea. Quizás lo importante sería diferenciarlo del paciente con dengue, que creo que también vamos a hablar de esto. Sí, efectivamente, vamos a también mencionar el tema del dengue, pero eso más adelante. Doctor, por favor, le pido que me responda a mi pregunta porque para la audiencia es súper importante saber si hay una vacuna que me cubra más que otra para evitar contagiarnos de la variante Delta. Ninguna vacuna es infalible, pero sí efectivamente hay vacunas que son un poco más efectivas, no solo para la variante original, sino también para protegernos contra la variante Delta. Y eso es de acuerdo a los estudios que van saliendo. Hay algunas vacunas que todavía no tienen esa data publicada, no lo sabemos. Por ahora sí, las vacunas del tipo que se llaman mRNA, que son las vacunas de Pfizer y Moderna, han demostrado 96% de protección contra la variante Delta. En el caso de la AstraZeneca, excelente, 92%. En el caso de la vacuna Coronavac, que es la de Sinovac, quizás un poco más baja, alrededor del 80 y pico %. Igual es altísimo. O sea, igual es altísimo. Ese es el punto que hoy día hablaba con una paciente que tiene una hija joven, una chica de 18 años, y me decía, solo le quieren poner Sinovac. Y le digo, perfecto, un adulto joven con Sinovac va a estar suficientemente protegido. Quizás si pudiéramos escoger, a lo mejor deberíamos de guardar estas vacunas que son un poquito más efectivas para aquellos pacientes que están a más alto riesgo, pacientes mayores con enfermedades crónicas que podrían acabar en un desenlace mucho más grave. Doctor, a mí me gusta aterrizar bastante para el ama de casa que nos están viendo y que tienen tantas dudas, ¿no? El representante del COE Nacional, el capitán Juan Zapata, menciona que van a tomar nuevas resoluciones en base a las evidencias científicas, y estoy leyendo tal cual fueron las declaraciones. ¿Qué accionar nos hace falta? Y usted, como parte del gremio, quien ha estado ahí pendiente desde el primer momento que llegó el COVID acá en nuestro país, ¿qué recomendaciones darles a las autoridades versus también a un gremio que es el comercial, que está un poco también afectado porque mencionan que otro encierro no aguanta la economía del país? Es correcto. Mira, yo no soy epidemiólogo, yo soy intensivista, yo soy un médico de personas, de individuos, porque me llegan a mí. No soy un experto en dar políticas de salud pública, pero efectivamente ellos van tomando decisiones basadas en la data que van recibiendo. Y se ven que hay un aumento de los casos por semana y están aumentando los casos y aumentando las hospitalizaciones y aumentando el uso de camas de UCI. Seguramente tienen que tomar decisiones drásticas. De no ocurrir esto y de tener una población altamente vacunada, seguramente va a pasar lo que está pasando en Israel. Israel tiene 90% de los casos ahorita en Israel son por la variante Delta.
Han aumentado los casos de estar varios días en 0 casos a tener 100 y 200 casos diagnosticados al día. Pero no han aumentado para nada ni hospitalizados ni muertos. Entonces de eso se trata, de tener una población altamente vacunada, como está Israel, arriba del 80%, que logran darse este lujo de, a pesar de tener la Delta circulando y la mayoría de casos que tienen son Delta, eso no acaba repercutiendo en más hospitalizados y en más muertos. Ahí está la clave, en fortalecer y en reforzar la importancia de que tenemos que ahorita más que nunca alcanzar un nivel alto de vacunación. Estamos a buen ritmo. Hay muchos padres de familia que esta variante Delta, sí existe una preocupación que aparece, por supuesto, en todos los que somos padres de familia. ¿Qué medidas podemos tomar con nuestros hijos? ¿Será que los regresamos nuevamente a clases virtuales o podemos seguir permitiendo que vayan a clases presenciales, pero con algún ajuste, alguna medida un poco más drástica para evitar que se contagien? Correcto, me gusta tu opinión porque sí, es muy variable y esto es muy individual para cada padre tomar esa decisión dura, ¿no? Del balance entre lo importante que es la parte psicológica y socialización para el niño, ir a la escuela, lo duro que ha sido para ellos y para ciertas edades, sobre todo, claro, este último año y medio. Pero por otro lado, saber que el riesgo no es cero, el riesgo es bastante bajo para niños. Gracias a Dios, en los últimos años, en el último año y medio, el número de casos graves en niños en el Ecuador es bajísimo, pero no es cero. Y cuando tu hijo es S1, las estadísticas no te interesan. Entonces, eso es lo difícil. Yo creo que para los niños grandecitos, estoy hablando de niños que tengan entre 5 y 12 años, es bastante más fácil insistirles en lo importante del lavado de manos, en lo importante del uso de la mascarilla y en el exigirle a las autoridades de las escuelas y colegios la importancia de la ventilación. Recuerda que antes hablábamos mucho más del lavado de manos. El lavado de manos es importante, pero ahorita, hoy por hoy, lo más importante es la mascarilla, la ventilación y por supuesto la vacunación. Los niños todavía no están dentro del grupo que podemos vacunar de manera libre en el Ecuador. Esperemos que en los próximos meses eso ocurra. Ya estamos vacunando mayores de 16 años con enfermedades, entonces niños asmáticos, niños que tienen cardiopatía, problemas del corazón, niños que tienen problemas renales, pueden ser vacunados ya con 16 años. Ok, doctor, justamente usted mencionaba el caso de Israel, ¿no? Que el 90% de la población está vacunada, pero sin embargo están viendo la posibilidad de retroceder en cuanto a las medidas de seguridad ante el COVID. Y ahí surge mi siguiente interrogante, porque se basan de este caso muchas personas para decir, ¿por qué me voy a vacunar si en países donde han tenido un alto éxito de vacunación todavía sigue existiendo este virus? ¿Qué decirles a esas personas? El virus en Israel está causándoles problemas por lo que no pasó en el resto del mundo, es lo que te digo. ¿Por qué tiene el problema en Israel? Porque en la India y en otras partes del mundo emergieron estas variantes que ahora les están causando algo de problemas. Pero como te digo, es cuestión de darle un giro positivo a la noticia. Aquí no es de festejar un fracaso de la vacuna, ni de hacer énfasis de eso, sino de hacer un énfasis de el éxito que ha tenido rotundo de la vacuna. Hay más casos, no acaban más hospitalizados. ¿Por qué se da eso? Porque la vacuna está ayudando a que a pesar de que me contagié, no progresé a tener un cuadro grave. Y eso es sumamente importante, eso debe darnos más bien esperanza y no ser un mensaje negativo de fracaso de la vacuna o que no estamos yendo en el camino correcto. Y nuestro equipo también genera preocupación e interrogantes para usted. Doctor Henry tiene una pregunta que hacerle. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Efectivamente, la pregunta es porque usted acaba de mencionar que las vacunas no todas tienen como que esa mayor protección para la variante Delta, que es lo que nos genera mucho riesgo y peligro. Si yo me vacuné con una que no me da esa protección, ¿puedo mezclar con otra? ¿No pasa nada en el organismo? Por ejemplo... Es una gran pregunta. Me vacuné con la Johnson, ¿puedo mezclar otra vacuna? Es una gran pregunta, Henry, y es una pregunta que se están haciendo científicos alrededor del mundo y se está estudiando eso. Y me la preguntan a diario mis pacientes. Me puse la Johnson hace 3 meses porque tuve un viaje de negocios. Escucho que hay la Delta. ¿Cree que es el momento de ponerme una vacuna? Se está estudiando. Yo creo que en las próximas... Ahorita no te puedo decir con certeza, sí, hay que hacerlo. Creo que la respuesta va a ser sí, es una buena idea. Y en ciertos países van a comenzar a hacer eso. Que los que se vacunaron a lo mejor en la primera instancia con Sinovac o con Johnson & Johnson o AstraZeneca, como segunda dosis, de ser posible y de haber disponibilidad, reciban una de las vacunas del otro mecanismo, la mRNA, Pfizer o Moderna, de tal forma
que tu sistema inmune se estimula por distintos mecanismos, te da una mejor cobertura. Eso se está estudiando y puede ser que a futuro ese sea el camino a seguir. Ya que estamos hablando de las vacunas, existe un periodo de 21 días para las vacunas que necesitan 2 dosis. La mayoría de la ciudadanía se aplica la primera dosis y ya se sienten Superman, Superwoman, inmunes, salen sin mascarilla y dicen que ya tienen la primera dosis. ¿Qué pasa en el cuerpo humano durante estos 21 días que la mayoría de las marcas comerciales les dicen que tienen que recibir una segunda dosis? Excelente punto, porque la verdad es que he visto muchísimos casos en los últimos meses de gente que está vacunada parcialmente. Y que estar vacunado no quiere decir que estás inmunizado, tal cual como tú lo estás explicando. Depende del tipo de vacuna. La vacuna ingresa a tu cuerpo y lo que hace es estimular a mi sistema inmune a pensar de que el virus entró. Genero anticuerpos contra ese virus y esos anticuerpos que quedan circulando me van a dar una oportunidad de defenderme a futuro. Pero no es inmediato. Este sistema inmune tiene que activarse, comienza a producir proteínas, a producir la inmunidad, los anticuerpos comienzan a funcionar. Todo ese proceso toma el tiempo que tú has mencionado, 3 a 4 semanas, y luego viene por esto este refuerzo. No es que es otra vacuna, es para cuando el sistema inmune ya estaba estimulado, esta segunda dosis hace que realmente se disparen las vacunas, los anticuerpos, y la defensa sea lo más efectiva, lo más alta posible. Doctor, otro tema que preocupa y que alarma muchísimo es el dengue, que también lo mencionamos que lo íbamos a tratar en esta mañana. Más adelante yo le voy a estar haciendo algunos cuestionamientos, pero ahora José Urrutia tiene otra pregunta que hacerle. Doctor, buenos días. Tengo una cuestión que me llegó justo ayer, que escuché por ahí un comentario, escuchando que la Pfizer es la vacuna más efectiva. Ahora se necesita la primera dosis, segunda dosis, y se está hablando de una tercera dosis, siendo la vacuna más efectiva. ¿Por qué va a necesitar una tercera dosis si es que esto fuera verdad? También importantísimo aclarar eso, porque efectivamente circuló ese comentario, que ojo, fue originado por la farmacéutica, por el productor de la vacuna. Imagínate, no quiero soñar sospechoso, pero el día de mañana, en vez de venderse 1 millón de vacunas, ahora se venden 1.500.000 vacunas porque decidiste que tenías que vacunar 3 dosis en vez de 2 en un año. El beneficio económico de la empresa va a ser bastante alto. Las grandes organizaciones y agencias de control de infecciones, el CDC en Estados Unidos, la FDA, la Organización Mundial de la Salud, inmediatamente salió ese comentario de la casa farmacéutica, salió aclarando a decir eso no es correcto. No tenemos ninguna evidencia de que la vacuna no nos dé por lo menos 12 meses de protección. Puede ser, como que digo, el día de mañana veamos que sepamos exactamente que la vacuna cubre 16 meses, bueno, pues tendremos que poner cada 16 meses un refuerzo. Pero hasta este momento esa información es equivocada. Todavía estamos protegidos con las vacunas, con el doble esquema que se está usando. De hecho, la Sputnik ha sacado una versión de Sputnik Light, supuestamente para reforzar su primera dosis. Doctor, la pregunta del millón, ¿me voy a vacunar? ¿Qué debo de hacer? ¿Puedo ingerir? Hay personas que se preguntan eso. ¿Puedo ingerir bebidas alcohólicas? ¿Me tengo que tomar una pastilla de ibuprofeno? ¿Puedo comer mariscos? ¿Puedo hacer ejercicios? ¿Me tengo que bañar? ¿Cuáles son las recomendaciones generales para la comunidad que se está acercando a vacunar en los diferentes puntos? Sí, mira, como los que tenemos hijos hemos visto como a los niños cuando los vacunan, generalmente el pediatra te dice, puedes darle un poquito de paracetamol, hidrátalo bien, que descanse, porque sí, la vacuna puede generar una respuesta inmune que puede ser un poquito molestosa. En general estos síntomas duran, como hemos hablado, entre 24 y 72 horas. De seguir más allá de eso, pues obviamente hay que buscar atención médica a ver si no está pasando alguna otra cosa. La recomendación no es que de rutina debemos de tomar algo preventivo para los síntomas, porque hay ciertos investigadores que han demostrado que es bueno tener esos síntomas. Es bueno tener esa respuesta de fiebre y malestar, porque quiere decir que el sistema inmune se está despertando. Sin embargo, si te sientes muy mal, pues no hay ningún problema. Yo favorecería el uso de paracetamol y no tanto el uso de, tú mencionaste, ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroidal, de otra familia, y que a veces puede afectar las plaquetas. Ya vamos a hablar cuando hablemos de dengue, de la importancia de eso. Pero el paracetamol tiende a ser un medicamento más inocuo en ese sentido. La hidratación es clave.
las personas sí pueden hacer ejercicio normal, quizás no van a tener la misma capacidad que tenían de hacer crossfit y correr una maratón, pero de hacer una actividad física ligera estaría bien. Y con respecto al alcohol, que siempre desgraciadamente es una pregunta que salta en nuestro país, no es que el tomar alcohol va a hacer que el sistema inmune no pueda reaccionar de manera correcta. No sería recomendable que un paciente se pegue una borrachera, pero me tomé una copa de vino, me tomé una cerveza, los días posteriores a la vacuna no va a pasar nada. Doctor, algo que se comenta mucho popularmente es el tema de la sintomatología dependiendo de cada persona que se vacuna. Hay algunos que incluso después de haber tenido COVID se sienten mal, les da fiebre, tienen que irse a la casa porque no pueden trabajar un día por lo menos, y se dice que podría tener o no efecto en la persona la vacuna. ¿Esto es un mito o es una realidad? No, es verdad, y ahí también hay que hacer un punto importante para hablar a los empleadores, a los jefes de empresas, a las compañías que están empujando a sus trabajadores a estar vacunados para estar sanos y perdidos. También entender que si es que te llama un empleado y que no se siente bien, hay que comprender que eso puede pasar y hay que ser un poco comprensivo en ese sentido para lograr que la gente pueda recuperarse después de la vacuna. Pero no, usted decía, el tener síntomas después de la vacuna es hasta cierto punto, si hay algo es positivo, porque es que definitivamente la vacuna entró y la vacuna generó una respuesta de tu sistema inmune y eso es los síntomas que estás teniendo.